Me dices Caleb. Ya. Bien, hermanos, vamos a entrar al tercer viaje misionero. A ver, ocupen sus lugares, cojan sus Biblias, terminen de tomar su gaseosa. El choclo estaba, pero buenazo, Vito. Ah, 2 veces mejor más dulce. Si este es indirecto ya. Se ha paseado por todos lados. Uy, no me digas. O sea, a pesar de eso ha estado buenazo. ¡Hala! Para mí ha estado buenazo, para ustedes no, pero ustedes son del campo. Bien, vamos. Hermanos, vamos. De aquí, después de esto, al almuerzo. A ver, vamos, todos, concentración total. Hasta aquí ya hemos estudiado 3 epístolas de Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Primer viaje misionero, 4 iglesias y se escribe la epístola a los Gálatas. Yo como pastor, no como iglesia, como pastor de Gálatas, ¿qué debo de aprender? Que la obra de Cristo Jesús es suficiente para que la gente sea salva y para que la gente se santifique. Y como pastor no debo de caer en el legalismo. ¿Estamos de acuerdo? Y a la misma vez también enseñar a la iglesia, como bien dijo Caleb, claro, somos libres en Cristo Jesús, pero nuestra libertad no la utilizamos para el libertinaje. De Gálatas aprendemos eso. ¿Qué aprendemos de Pablo de la primera y segunda a los tesalonicenses? Aprendemos que como pastor, nuestra predicación, nuestro evangelismo tiene que ir acompañado por un buen ejemplo y por amor. Nuestro discipulado, ¿cómo debe de ser? Cual nodriza y cual padre. Y después también debemos de trabajar en equipo, así como con Timoteo, con Silas, para confirmar a la iglesia. Y exhortar a la iglesia, ¿qué hermanos? A la santidad, al amor, que reconozcan a los siervos. Capítulo o segunda a los tesalonicenses. 3 palabritas para un pastor. ¿Qué debe de hacer un pastor cuando una iglesia está desanimada, está pasando pruebas? Hay que animar. ¿Qué debe de hacer un pastor, cual Pablo, cuando una iglesia está siendo bombardeada por falsa doctrina, falsos maestros? Hay que corregir, hay que corregir. ¿Qué debemos de hacer como líderes cuando un hermano no quiere trabajar, un hermano está en pecado y eso está creando desorden? Hay que disciplinar, hay que exhortar. Ahora entramos al tercer viaje misionero. Tercer viaje misionero. Estamos estudiando de manera cronológica. ¿Cuántas iglesias se estableció en el tercer viaje misionero? Una iglesia. Tercer viaje misionero, una iglesia. No cuántas cartas, sino cuántas iglesias se estableció. Es una iglesia base, centro de operación, es la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? Y de aquí salen otras iglesias más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iglesias. Es una iglesia madre. Desde Éfeso, donde ha estado 3 años, escribe una epístola. ¿Cómo se llama esa epístola? Primera a los Corintios. ¿En qué viaje fue establecida la iglesia de Corinto? En su segundo viaje misionero, acá. Ahora esa iglesia está pasando problemas. Y eso, hermanos, pasa con todos nosotros, los que somos pastores. No hay iglesia perfecta. Si tú estás buscando una iglesia perfecta para pastorearla, no vas a encontrar. Y si es que encuentras una iglesia perfecta, no entres. Porque en el momento que entras, lo malogras. Lo vas a hacer imperfecta. Ya ves, churata, ve bonito, ve churata, ya ves. Ahora miren, entonces él escribe primero a los Corintios desde Éfeso. Ahora el día de ayer hemos visto
En Éfeso, ya pues no, estos señores que vendían estampillas de la diosa Diana, su negocio estaba de picada. Este Pablo, no solamente en este lugar, sino en muchos otros lugares ha hecho que la diosa Diana no sea venerada. Y lo botan a Pablo. Y la veneración también habrá bajado. Todo ha bajado, hermano. La idolatría da gran ganancia. Pero el Evangelio hizo que baje todo. Por eso hay que predicar el Evangelio, hermanos. Hay que preparar y entrenar a la gente para que prediquen el Evangelio. Lo botan, se va para Macedonia, ¿se acuerdan? En Macedonia están estas iglesias de acá, los va a visitar. Y de aquí de Macedonia escribe segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, de Macedonia. Todo está en su tercer viaje misionero. El establecimiento de la iglesia está en su tercer viaje misionero. Desde Éfeso, escribe primero a los Corintios, le botan de Éfeso por el alboroto que hay, sale para Macedonia a visitar a los hermanos y de Macedonia escribe segunda a los Corintios. Ahora va a Macedonia y después se va a Acaya, es decir, a la iglesia de Corinto, a esta iglesia que es muy problemática. Y de Acaya o de Corinto escribe la epístola a los romanos. A los romanos. Ahora, lo que vamos a hacer en esta hora, hermanos, viendo que ya es 11:48, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver las 3 epístolas. Son 3 epístolas. ¿Sí estamos de acuerdo? Primero, la Biblia. Después, lo cerramos todo con el libro. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, en la mente, pinten en la mente. ¿Dónde está Pablo? Está en Éfeso. Estando en Éfeso, se va a enterar que la iglesia de Corinto tiene problemas. Ay, ay, ay. De verdad. Y tiene graves problemas. Vayan a primero a los Corintios. Primero a los Corintios. Si los pastores, hermanos, tuviéramos una chamba de hora de entrada y de hora de salida, y luego a tu casa a dormir, sería chévere, ¿no? Sería bacán. Pero ¿qué sucede con muchos de nosotros, con los pastores? Te encuentras con un colega, con un consiervo, te habla de un pastor, de una iglesia, y te enteras de los problemas. No es porque buscas chismes, ni nada por el estilo. Entonces, en ti ya hay una carga. Capítulo 1 de 1 Corintios. Capítulo 1 de 1 Corintios. ¿Lo tienen? Estamos en capítulo 1, versículo 11. Versículo 11. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué cosa hay, hermanos, en esa iglesia? Contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Entonces, Pablo está aquí en Éfeso y los hermanos de Cloé van para allá. Cloé es una familia, va y le dice, Pablo, la iglesia que has establecido de Corinto se ha dividido. ¿Se han dividido por qué? Porque algunos están siguiendo y están diciendo, yo soy de Pablo. Otros, Pablo, un hombre muy estricto. Apolos es un demagogo, habla bonito. Y otros dicen, yo soy de Cefas. Pablo es un poquito mundano, yo estoy con Pablo. Apolos habla bonito, yo estoy con Pablo, con Apolos. ¿Y Cefas? No, Cefas es estricto. Pero la iglesia está dividida. Ahora, concéntrense, por favor. Vayan al capítulo 16.
Aparte de la familia de Cloé, ¿quiénes más llevaron la problemática a Pablo? Capítulo 16. ¿Están conmigo en el capítulo 16? Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17. Me regocijo con la venida ¿de quién, hermanos? Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Quiénes más fueron a Éfeso llevando la información de que esta iglesia está pasando problemas? Aparte de la familia de Cloé, Estéfanas, Fortunato y Acaico. ¿Estamos de acuerdo? Ahora aquí quizá una pequeña aplicación, hermanos. Hermanos, hay que diferenciar qué es chisme con información para ayudar a alguien. El chisme, según Proverbios, es destructivo. Si a mí alguien me dice, pastor, tal fulano está en fornicación, ¿eso es chisme? Eso no es chisme. Es una información para decirme tal hermano está en pecado y como tal necesita exhortación o corrección. Esta iglesia tiene unos problemas de división. ¿Estamos de acuerdo? Ahora regresen al capítulo 1. Traten de tener, de coger todo lo que estoy diciendo. Capítulo 1. Capítulo 1. ¿Están ahí, hermanos? Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Y capítulo 4. Esos 4 capítulos habla de división dentro de la iglesia. Miren el capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. A los pastores, a los líderes, a los apóstoles, ¿como qué se les debe de tener? Como siervos. No hagamos ídolos, hermanos, de Cristóbal Churata. ¿Quién más viene por acá, pe? No, ese pastor cuando viene así. No, acá si se trata del Señor, hermanos, nuestro único Señor, nuestro único Salvador, nuestra única cabeza, tiene como título, como nombre, Jesucristo. Todos los demás somos solamente servidores de Cristo Jesús. Y es por eso que en el capítulo 3 dice, yo planté división. Claro, todo es división. ¿Estamos de acuerdo? Por eso en el capítulo 3 dice, yo planté, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Ahora, ni el que planta, ni el que riega, no es nada. Sino ¿quién es aquí en esencia? Dios. ¿Y quién es el fundamento? Cristo Jesús. Listo. Entonces aquí está Cloé, su familia, Estéfanas, y todos ellos van donde Pablo. Pablo, la iglesia está dividida, ¿qué hacemos? Ahora, capítulo 5. ¿Qué otra cosa han informado ellos? En el capítulo 5, ¿qué encontramos? Un caso de inmoralidad juzgado. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Qué tipo de pecado hay, hermanos, ahí? Pecado de inmoralidad. Capítulo 6. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de ser juzgados, han de juzgar al mundo? Si alguno ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Qué está pasando entre los hermanos? Se están denunciando entre ellos, están yendo a litigios. Y Pablo dice, hermanitos, que tan perdidos están
No hay uno, un hito así, uno entre ustedes que sea un sabio, que les haga perdonarse, reconciliarse. Tienen que ir en gente inconversa para que traten asuntos de la iglesia. ¿Cuántos pecados hasta ahí? División, inmoralidad sexual, ¿qué más? Litigios entre hermanos. Capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí hay otro pecado más. ¿Y cuál es el pecado? De mal testimonio. Por un lado, la iglesia está dividida. Por otro lado, la iglesia está con un hombre que está viviendo con la mujer de su papá. Y la iglesia no dice nada. No dice nada. Saben que ese hermano está en pecado, pero nadie dice nada. Después están entre ellos están en litigios. Y hay otro grupo que siguen siendo fornicarios, siguen siendo borrachos, pero piensan que por lo que creen que son salvos van a heredar el reino de Dios. Y Pablo les dice, no, 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 no. Ningún fornicario, como dice ahí, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, y ahí pone la lista. Todas estas noticias llega a Pablo cuando estaba en Éfeso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora miren un poquito el corazón de Pablo, capítulo 16. Miren el corazón de Pablo un poquito acá. Capítulo 16, versículo 5. 5. ¿Lo tienen? Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, porque quiere ir por acá, pues nuevamente aquí a Macedonia, mire. Ya lo han sacado, aquí está, aquí hay alboroto, pero tiene planes de ir a Macedonia, y cuando esté en Macedonia va a escribir según a los Corintios. Entonces dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Ahora ustedes, el versículo 8, 2, 3. ¿Hasta cuándo piensa quedarse en Éfeso? Ya, ese era lo ideal. Pero ya ustedes saben el alboroto del capítulo 19, pues, ¿no? Lo sacan. Versículo 9. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿Cuál es la puerta grande y eficaz? El hecho de que han establecido varias iglesias. Esa es puerta grande y eficaz. ¿Y los adversarios? ¿Cuántos son? Son muchos. Ahora ahí, hermanitos, miren, ese es el corazón de un pastor, ¿sí o no? Está estableciendo una de sus iglesias que ha establecido, ¿cómo está? Con problemas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿un pastor es ajeno a eso? Por eso cuando ustedes conversan con un pastor y le dicen, pastor, mira, ahí va a haber una capacitación, hay que estar. No, no, no me interesa nada, no. Mejor no se junten con ese pastor. Ese pastor no tiene carga por otras iglesias, pero este de acá, ¿qué tal? Él pudo haber dicho, yo ya le planteé a esa iglesia, no me importa, pero ¿los escucha o no les escucha? No solamente les ha escuchado, sino ha escrito una carta. Entonces, en conclusión, ¿qué encontramos del capítulo 1 al capítulo 6? Confrontación del apóstol Pablo a los pecados de la iglesia de
Corinto, de Corinto. Ahora, habían hermanos carnales ahí. ¿En tu iglesia hay hermanos carnales o no? No levanten la mano, tranquilo. Entre ellos habían hermanos que decían, a ver, que venga Pablo, que venga. De lejos uno puede decir muchas cosas, pero ¿por qué no viene? Y Pablo dice, ¿cómo quieren que vaya? ¿Quieren que vaya con palabra o con una vara? Ahora ustedes, ¿cómo quisieran que venga Pablo? ¿Con palabra o con...? Ahora, ¿por qué le minimizaban así a Pablo? Porque Pablo era chatito. Ese chatito nos va a venir a mandar acá. Y apellida Churata, chiquitito, y comanda. Y Pablo, hermanitos, confronta pecados. Hasta ahí estamos de acuerdo. Estamos con 1 Corintios. Ahora, del capítulo, bueno, al capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7. ¿Están en el capítulo 7? Vamos, capítulo 7. Capítulo 7. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora tienen que concentrarse. ¿Cuántos capítulos tiene 1 Corintios? 16 capítulos. Voy a poner por acá, 16 capítulos. ¿Estamos de acuerdo? Del capítulo 1 al capítulo 6, confrontación de pecados. ¿Sí estamos de acuerdo? Del capítulo 7 al capítulo 16, dice el texto bíblico, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Eso indica de que cuando Estefanas fue donde Pablo, también dijo, Pablo, te estoy trayendo una carta de los hermanos de Corinto. Y en esa carta que le envían a Pablo estaba llena de preguntas. Pablo, ¿se deben de casar las solteras? Pablo, si uno se queda viudo o viuda, ¿debe de casarse? Y ahí entra el capítulo 7, donde Pablo responde. ¿Es bíblico o no es bíblico el matrimonio? Si alguien se queda viuda, viudo, ¿puede casarse o no puede casarse? Un viudo, Vito, un viudo, Pevito, por favor. Soltero no, pe, que digo casado no, Pevito. Vito, cuidado, estás preocupando ya tú. Oye, Vito, cuidado. Mientras estés casado y la esposa vive, no. Ahora, si uno queda viudo, viuda, es libre, pero Pablo va a decir, prefiero que se queden como yo. ¿Por qué? Porque no vas a tener ningún tipo de responsabilidad. Y tu tiempo ya, dedícalo ¿a quién? Al Señor. Pero si te estás quemando, si estás fornicando, ¿qué dice Pablo? No tienes don de continencia, entonces mejor cásate, pues. Entonces, está respondiendo preguntas en cuanto a la familia. Nuevamente, capítulo 1 al capítulo 6 confronta pecados. Capítulo 7 al capítulo 16 son respuestas. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. ¿De qué está hablando? ¿Se puede comer carne sacrificada a ídolos? ¿Y qué dice Pablo? Los ídolos no son nada. Pero si para tu hermano es causa de tropiezo, no comas. No tienes que pensar solamente en ti. Y miren el capítulo, excelente, capítulo 10. Entonces el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 es todo un paquete. Ahí habla de nuestra libertad en Cristo, somos libres en Cristo Jesús. Capítulo 10, versículo 29. Capítulo 10, versículo 29. Dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Si yo, con agradecimiento, participo,
¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, capítulo 7, respuestas en cuanto al matrimonio. Capítulo 8, 9, 10. ¿De qué estamos hablando ahí, hermanos? De nuestra libertad en Cristo. Nuestra libertad en Cristo, hermanos, tiene límites. Tiene límites. ¿Y cuáles son los límites? Por ejemplo, ¿se puede comer se puede comer sangrecita o no? ¿Se puede tomar vino? ¿Se puede tomar el vino o no? Vito, ¿se puede tomar el vino o no? ¿O solo juguito de uva nomás? Vino no. Ya, ya ves. Ahí tendríamos que ampliar el tema un poquito más. ¿Y se puede comer una carnecita que ha sido sacrificado a los ídolos o no? Ahí está, ya ves, dice no. Pero Pablo, ¿qué diría? El ídolo no es nada. Come nomás. Pero si hay un hermano débil que no tiene las mismas convicciones que tú, ahí termina tu libertad. Tienes que pensar en quién. En el hermano. Ahora, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser un no creyente, un gentil, puede ser un judío. Imagínate que un judío te invite a su casa y tú que llegues a su casa y que le digas, hermanito, ¿puedes cocinar chancho? O es una ofensa total para el judío, te bota de su casa en ese momento. Entonces, capítulo 8, 9, 10, libertad. Capítulo 11. En el capítulo 11, ¿qué está pasando? Dos problemas. Uno, las mujeres. Oye, hay dos mujeres hoy, no podemos hablar con libertad de ellas. Pueden escuchar, no, se van a ofender. Allá hay una, allá del fondo está ya más tranquila, ya, y ahí no hay problema. Pero acá hay dos. ¿Cuáles son los problemas dentro de la iglesia de las mujeres? Eso no es de ahora, hermanos. ¿Cuál es el problema? Las mujeres quieren liderar. Por eso dice, el quien tiene marido, calle en la congregación. Y si tiene algo que preguntar, que pregunte a su marido. Pero ¿quién permite también eso? ¿Quién permite? Uno el marido y el otro el pastor. Entonces Pablo tiene que decir, mira, entre varones y mujeres somos iguales, pero tenemos diferentes funciones. Ahora, el otro problema en el capítulo 11. ¿Cuál es el otro problema en el capítulo 11? La cena del Señor. Hermanos, de verdad necesitamos regresar al patrón bíblico. En aquel entonces la cena era cena. De verdad. Por ejemplo, el día domingo hemos comido en la en la iglesia del pastor Ernesto. Hoy un platazo. Yo me voy a la cocina diciendo, hermanitas, muchas gracias, llevando mi plato. Y les doy mi plato y ¡plum! ¡Plum! Hermano, no quería más. ¿Cómo, pastor? Me dicen. Ese tipo de fraternidad se vivía en aquel entonces. Comían juntos y después decían, vamos a recordar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Era un compañerismo, una fraternidad, una celebración. Pero ¿qué sucedía con algunos? Con algunos que tenían dinero, aceleraban su cena, su comida, y tomaban pe. ¿Y cómo estaban en la cena? Borrachos. Y Pablo tiene que corregir allí y tiene que explicar cuál es el propósito de la cena, quiénes deben de cenar, cómo debemos de prepararnos para la
cena. Ahora, nuevamente, ese es el apóstol Pablo. Está confrontando, ¿qué cosa? Pecados. Está respondiendo preguntas. ¿Qué hacemos con las mujeres solteras? ¿Qué hacemos con las viudas? Llega el capítulo 8, 9, 10. Soy libre en Cristo Jesús. Mi libertad me da ocasión para hacer lo que yo quiero. Y Pablo dice, no, 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 no. Capítulo 11. ¿Qué hacemos con las mujeres que quieren rebelarse? ¿Los botamos de la iglesia? ¿Qué hacemos con aquellos que traen un desorden en cuanto a la cena del Señor? Respuesta tras respuesta, respuesta tras respuesta y corrección. Capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. ¿De qué habla? De los dones espirituales. Ahora quiero solamente, miren, solamente quiero hacerles ver un pasaje aquí. En esto vayan al capítulo 1. Capítulo 1, ¿lo tienen o no? Capítulo 1. ¿Sí lo tienen? Capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. ¿Sí lo tienen? Quizá vamos a leer el párrafo ya para poder entender un poquito más. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ustedes, versículo 6, 2, 3. De tal manera que nada os falta en ningún don. Ahí nos quedamos. Yo les pregunto, ¿esta iglesia tenía todos los dones o no? Todos los dones. Dicen, no les falta ningún don. Hermanos, una iglesia puede tener todos los dones y puede ser una iglesia carnal. El hecho de tener todos los dones, eso no indica de que una iglesia es madura. ¿Sí me dejó entender? La gente está dotada por Dios, pero ¿cuál es el problema? Están divididos. ¿Qué más? Están en inmoralidad sexual, están en litigios. ¿En qué más están? Mal testimonio. Están fornicando, están siendo de tropiezo para otros. Y Pablo aquí ahora, cuando les preguntan, ¿qué hacemos con los dones? Y Pablo dice, ustedes tienen todos los dones. Y habla de los dones. Y aquí viene ya administración de la iglesia. Si Dios ha dado dones a los hermanos de la iglesia, entonces la responsabilidad del pastor, ¿qué es? Identificar cada quien qué don tiene y canalizarlo y organizar a la iglesia. ¿Estamos? Ese es el capítulo 12. El capítulo 13, ¿de qué habla? Del amor. ¿De qué sirve que tengas dones, capacidades y no tienes amor? ¿De qué sirve que me hayas dado tu choclo con tu queso y no lo hayas dado con amor? Quizá alguien haya dicho, ya, llévale ese choclo que está, que coman. Vas a llevarle un molde pues, pero mucho. Ya llévale entonces. Tranquilo, chula. Mira, podemos hacer miles de cosas, hermanos, pero si no hay amor, no hay sentido. Y Pablo dice, yo hasta puedo hablar, si yo hablase en lengua angelical, no está diciendo que él habló, si yo hablase, dice, pero no tengo amor, de nada sirve. Puedo entregar mi cuerpo, puedo entregar todas mis cosas, pero si no hay amor, de nada sirve. Está hablando de los dones. Cada quien debe de servir, pero la esencia, hermanos, del servicio, ¿qué es? El amor. Llegamos al capítulo 14. Capítulo 14. ¿Estamos de acuerdo en el capítulo 14? ¿Están ahí conmigo en el capítulo 14? ¿Cuál es el problema? Todo es dones, pues. El don de lenguas. Ese es un tema largo, el don de lenguas. En esa iglesia, hermanos, hay un desorden total.
Ya, el quien dice, el quien tiene el don de profecía, ya está recibiendo revelación y está hablando. El quien tiene don de lenguas, ¿qué está haciendo? Ya ha revelado y está hablando. Y Pablo tiene que corregir y decir, si hay alguien aquí que habla en lenguas, entonces van a hablar en orden, porque los dones Dios nos ha dado para edificar a la iglesia. Ya, entonces vamos a hacer esto. El que tiene el don de lenguas, habla, pero tiene que haber un intérprete. Si no hay intérprete, ya que se calle, porque la iglesia tiene que edificarse. Y si es que hay el Señor, el hermano de don de lenguas, el intérprete, entonces tiene que ser por orden. Y máximo 3. ¿Por qué? Una palabrita que se repite vez tras vez allí es que cuando nosotros nos congregamos o nos reunimos como iglesia, es para exaltar a Dios. Y todo, dice, debe de hacerse en orden y decentemente. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente estamos en esta sección. Aquí 1 al 6, confrontación de pecados. Aquí, respuesta a preguntas. Ahora en el capítulo 15, ¿qué viene? ¿Cuál es la pregunta del capítulo 15? ¿Cuál es la pregunta del capítulo 15? La resurrección de los muertos. ¿Cuál sería uno de los versículos clave ahí? Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ustedes, versículo 11. 2, 3. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, miren, 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 ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Entonces, cuando va Estefanas a Éfeso, va con todas estas preguntas, diciendo, Pablo, sí, la iglesia está dividida, pecado acá, pecado allá, pero hay unas preguntas de parte de ellos. ¿Qué hacemos con los solteros? ¿Qué hacemos con aquellos que dicen tienen libertad en Cristo y están siendo de tropiezo para otros? ¿Qué hacemos con las damas? ¿Qué hacemos con la cena del Señor? ¿Qué hacemos con los dones? Y él está respondiendo todo. Llegan al capítulo 15, Pablo, esto sí te va a incomodar quizá un poquito. Hay hermanos que piensan y creen que ya no hay resurrección. O si vamos a resucitar y vamos a ir al cielo, con este cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Nuestro cuerpo así como está ingresará al cielo? Entonces Pablo tiene que contestar todo y decir que este cuerpo ha sido diseñado ¿para qué? Para la tierra. Y este cuerpo tiene que ser transformado para ingresar allá. Y va a decir que la salvación, que la resurrección es completamente segura. ¿Estamos? Terminamos el capítulo 15. Capítulo 16. ¿De qué habla? De lo que no nos gusta, pues no. Estaba escuchando hoy día que tienen que golpearle el codo con la lámpara, ni con la lámpara suelta, dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. En cuanto a la ofrenda para los santos, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿De qué está hablando ahí este párrafo? ¿Cuál es la última pregunta? En cuanto a las ofrendas. Hermanitos, miren, aquí voy a decir algo importante. Miren, y eso vamos a estudiarlo en 2 Corintios. ¿De qué manera ingresa el dinero a nuestras iglesias? Bueno, nosotros creemos en diezmos todavía. Diezmos y ofrendas. ¿Sí o no? Ahora, hablemos del egreso un poquito. Egreso. Salida del dinero.
En la Biblia solamente hay 4 rubros de salida del dinero, de egreso del dinero. 1, ministros. El obrero es digno de su salario. ¿Cuántos pasajes hablan? Un montón. ¿Estamos de acuerdo? Prioridad, ministros. 2, según Filipenses, capítulo 4, y según Tercera de Juan. El otro rubro de salida, ¿cuál debe de ser? Misiones. Misiones. 3, según Hechos capítulo 6, según Gálatas capítulo 2, y según el Antiguo Testamento, si quisiéramos decir, el tercer rubro de salida debe de ser para los necesitados, para los menesterosos. Y 4, ya decimos nosotros, materiales o materiales. Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. ¿Qué más se paga acá? Limpieza, qué sé yo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente hay esos 4 rubros de egreso. Si un pastor está dirigiendo a la iglesia para que egrese dinero para sus ministros, para sus misioneros, para sus necesitados, estamos en buen camino. Y para los materiales, ya pues no. Ahora, ¿cuál debe de ser el orden de prioridad de estos 4? Cuando el tesorero o el diácono egresa dinero, ¿en quién tiene que pensar primero? En los ministros, en los ministros. Pero a veces, ¿en quién piensan primero? Hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que esto, aquí, allá. ¿Y para el pastor? Como dijo Milei, ¿no? De Argentina. No hay plata. Cuando le estaban diciendo que hagan obras, ¿no? No hay plata. Hermanos, el orden bíblico es Dios cuida de sus siervos, ministros, misiones, necesitados. Si falta para la luz, para el agua, ya entre todos decimos, hermanitos, en este mes hemos caído en déficit y nos falta pagar la luz y el agua. ¿Qué hacemos? Ya una chanchita entre todos. El pastor tiene su esposa, tiene sus hijos. Y como tal también hay que valorarlo. Eso va a hablar Pablo en 2 Corintios. Ahora, una última pregunta aquí. ¿Quién debe de administrar el dinero de la iglesia? No estoy diciendo quién debe de tener la plata. ¿Quién debe de administrar? Bíblicamente hablen. No hablemos aquí, pastor, en la sesión, nosotros. No. Bíblicamente, ¿quién debe de administrar? ¿La iglesia? ¿Quiénes deben de administrar? Los tesoreros, capítulo y versículo. Capítulo y versículo, sácame. Un adelanto, y ahí vamos a terminar, porque pensaba que íbamos a terminar. Tenemos 5 minutos. Vayan al capítulo 8 de 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 8. ¿Sí lo tienes? Capítulo 8, versículo 19. Estos 3 capítulos, 8 y 9, 2 capítulos en sí, habla de la ofrenda. Y el versículo 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, a las ofrendas también se le llama donativo, ¿qué dice? Administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. ¿Quiénes administran el dinero? Los líderes, los pastores. ¿Lo hacen delante de quién?
delante del Señor y delante de los hombres. Y yo como pastor digo, a ver, llegó fin de mes. Yo no tengo la plata, pero sí lo administro. En el caso de Benecer, mi iglesia, digo, a ver, diácono Emerson, ¿cómo estamos con Movimiento de la Plata del Este? Pastor, en este mes hemos terminado con un saldo de. Ellos saben que dado un momento, dinero sale para los ministros, para todos los que somos pastores ahí. Dinero sale para las misiones. Él sabe. ¿Hay algún necesitado en la iglesia de Emerson? Sí, pastor, tal fulano. ¿Le alcanzaron una ofrenda? ¿Le dieron una ofrenda? Sí, pastor. ¿Alcanzó para la luz, para el agua? Sí, pastor. Pero nosotros somos los que los administramos, aunque no lo tenemos el dinero. Ellos lo tienen el dinero, pero nosotros estamos viendo cómo se va canalizando el dinero. Ahora, en sus libros. Sí. En sus libros, página 93. Página 93. Sí, estamos en 1 Corintios, página 93. ¿Lo tienen? 1 Corintios. El título que le puso el autor, ¿cuál es? Respuesta de Dios a los problemas en la iglesia local. Respuesta. Ahí está, 16 capítulos. 16 capítulos. ¿En cuántas partes lo divide? En 2 partes. Dice divisiones principales, 2 partes. Capítulo 1 al capítulo 6. Dice relatando los problemas. Capítulo 7 al capítulo 16, consejos acerca de cuestiones específicas, de preguntas que le hicieron al apóstol Pablo. Capítulo 94, detalles en el cuadro. Hay un resumen que yo ya les he dicho ya. Resumen del contenido. Página número 95. 95. Ahí están más detalles. Miren ahí en la página 96, consejos en cuanto a las damas, en cuanto a la cena, página 97. ¿Qué de los dones espirituales? Página 98. ¿Qué de la doctrina de la resurrección? Página 99. Propósito, confrontar y responder preguntas. Miren ahí, al hacer referencia a los problemas de la iglesia y contestar sus preguntas, Pablo exhorta a los corintios a sigan a Cristo. No sean seguidores de hombres. Sí, ellos son nuestros pastores, nuestros líderes, pero nuestro mayor enfoque en quién debe de estar. En Cristo Jesús. Página 100, capítulos claves, pasajes claves, enseñanzas principales. Hay un montón. Básicamente, de esta epístola enseñamos, cuando hay pecados en la iglesia, hay que confrontar. Cuando hay preguntas, hay que responder. Página 102. Ahí están más enseñanzas. Página 103. Selección de pasajes relacionados. Esta epístola de Pablo a los Corintios, ¿con qué otros libros están relacionados? Mateo, Lucas, Hechos, Romanos, Gálatas, Efesios, Primera de Pedro, Segunda a los Corintios. Ahora, se puede un poquito más relacionar, ¿eh? También estaría asociado con Apocalipsis, porque en el capítulo 15 habla de la transformación del creyente, del arrebatamiento. ¿Ok? Y en la última parte, página 104, rasgos, características de la iglesia primera a los Corintios. Y aquí en estos rasgos, ahí podemos decir, somos seguidores de Cristo y no de hombres. Hay otro de los rasgos ahí, una iglesia se debe de caracterizar por la disciplina. Hermanos, si hay hermanos que están en pecado, disciplinen. Y por otro lado, que todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Muy bien, muchas gracias hermanos. Vamos a dar pase a Cristóbal para que cierre este tiempo. Gracias, pastor.